Muy buenas tardes amigos, cuando son las 20:30 del día 6 de noviembre. Bueno, hoy contamos con la presencia de una persona que ya estuvo con nosotros hace un tiempo, don Michel Pérez Ricci. Buenas noches, don Michel. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con Gracias, vosotros. muchas gracias. Oye, si dijéramos que vamos a hablar de tarot y cábala, pues el que mire tu biblioteca detrás va a saber perfectamente que está súper documentado, ¿no? Porque veo aquí un mogollón de libros, ¿no? Sí, hombre, para hacer las cosas serias y bien hay que documentarse, porque la cábala, los que estudian cábala sabrán que hay miles de libros, pero en el tarot también hay una documentación. Después hay otra cosa que se hace más por encima, ¿no? Pero yo creo que la investigación es muy importante, aunque no solo es lo importante, también es importante la vivencia de esos símbolos, ¿no? Pues te quiero anunciar, ya que estamos aquí, que pronto saldrá el libro que te dije que estaba escribiendo. Ya está maquetado, ya está con la portada, así que no sé todavía cuándo, pero yo creo que antes de Navidad tiene que salir. Y haremos ya la presentación, que creo que el cabalista Mario Sabán, ese gran cabalista, pues lo presentará creo que en su escuela. Ah, qué bien. Y ahí ¿Dónde está la escuela de empezaremos Mario? ya a presentarlo por ahí. ¿Dónde está la escuela? Es una escuela online, se llama Psicología y Cábala. Bueno, pues me encantaría que me informaras si puedes, por dos razones. Una a nivel personal y la otra a nivel profesional. Porque aunque hablemos un poco ahora de tu libro, como decía el Umbral, sí tenemos la posibilidad también. Bueno, Umbral y Pérez Reverte la semana pasada también, o sea, el lunes, Sí, también es verdad, también lo vi. que podamos hablar de tu libro. Bueno, lo que muchas personas no saben, bueno, yo la verdad es que lo he aprendido en este programa. El tarot viene de la cábala, ¿no? O tiene unos orígenes de la cábala. ¿Es correcto eso? Bueno, yo voy a matizar eso. Vale. Ni la cábala viene del tarot, ni el tarot viene de la cábala. Ujú, Son dos ciencias independientes, pero muy relacionadas. ujú. Yo creo que cuando surgió el tarot, lo que hizo fue incluir en sus símbolos, en todos los símbolos que están dibujados, elementos de la cábala, pero no solo de la cábala. ¿m? Elementos místicos del cristianismo más esotérico, de la cábala, pero también de la numerología islámica de la época. Entonces, Alejandro Jodorowsky habla de que posiblemente en los alrededores cuando ya surgió el segundo milenio, en el año 1000, pues 1100, 1200, que surgieron también los primeros escritos cabalísticos en el sur de Francia y en España sobre todo, pues ahí, en ese enclave de civilizaciones, eh, dice que los místicos, tanto judíos, cristianos como musulmanes, se reunieron para poner lo que ellos sentían de la divinidad en una baraja de cartas y que no se perdiera. Y como no era un libro escrito y nadie lo iba a entender, pues eso iba a perdurar hasta hoy. Esa es la teoría de Philippe Camoin. Entonces, esos dibujos misteriosos lo que nos indican es una escalera o una secuencia evolutiva para poder llegar a lo que ellos sentían, a ese misticismo, porque al final los místicos de todas las religiones no se pelean entre ellos, porque todos entienden que la divinidad es amor. Entonces, como todos sienten ese amor, ahí da igual la religión. Digamos, el amor traspasa la religión. Ajá, Y en esa época, en la Edad Media, se supone, esto es un mito, ¿no? Esto no se puede demostrar, pero bueno, es algo que podría ser, ¿no? Porque sabemos que había místicos sufíes, había místicos cristianos y evidentemente también había místicos judíos que se llamaban cabalistas. Esos
no eran fundamentalistas religiosos. Los fundamentalistas son los que no sentían a la divinidad, Ujú. son los que creen, pero los místicos no creen, los místicos sienten y sienten que lo mismo. Entonces saben que Alá, el que siente a Alá, siente a Elohim y el que siente a Elohim siente a Jesús. Y entonces no se peleaban. Claro, por eso es un poco la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que es un poco o Toledo, sin ir más lejos, aquí en España, que fueron un conjunto de misticismo y de culturas, ¿no? De hecho, en Toledo estaba la escuela de Ujú. traductores, Sí, impulsada, parece ser, por Alfonso X el Sabio. Pero bueno, allí existía eso, ¿no? Entonces sí que había una cultura de unión de los tres, digamos, tradiciones, cada uno con su idioma, que se iban traduciendo los unos a los otros. un conjunto de... Imaginaos esa época, el saber que debería de haber allí. La Entonces, en esa escuela de... mezcla, lo que nos dicen es que esta teoría de Jodorowsky, que no está demostrada, pero lo que sí está demostrado es que había una relación entre las tres culturas y que se traducían los unos a los otros. Los místicos, los grandes místicos cabalistas, aparte de ser místicos, también leían. ¿Y qué leían en la época? Claro, hoy en día abrimos internet y aparecen millones y millones de libros. En la época no había millones de libros. Había muchos libros en tres idiomas sobre todo. Entonces, lo que quiero decir es que ellos, la mayoría leía latín, árabe Y digo, y hebreo. ah, latín más que griego. Bueno, griego también un poco, ¿no? Pero latín sobre todo, porque el latín era el idioma por el que estaba escrito la Biblia. De hecho, el Nuevo Testamento en la Edad Media está en latín. El original es griego. Pero como se conocía, incluso el Antiguo Testamento, que está en hebreo, se conocía en latín. El idioma cristiano de la Edad Media era el latín. Pero los literatos conocían también, los intelectuales y los místicos conocían la Biblia en hebreo y conocían también parte de la literatura musulmana. ¿Por qué? Pues porque convivían con ellos. Es como en esa época no había tanta literatura. Entonces era muy bueno, no es fácil, ¿no? Pero era una cosa para aprender los otros idiomas y ampliar los conocimientos. Hoy en día es verdad que si tú hablas solo español, pues sí, puedes ampliar mucho. Pero es verdad que hoy en día también con el inglés y algún otro idioma, entonces la mayoría de las personas que quieren buscar seriamente algo, leen en un par de idiomas o tres. Pero en la época, los intelectuales de verdad leían en varios idiomas. Ujú. Bueno, respecto al latín, qué pena, porque que se haya quitado el latín, ¿no? Que es una fuente de información maravillosa, ¿no? Y qué pena, ¿no? Que se haya perdido en la enseñanza del latín, ¿no? Se consideraba antes como una pequeña María, pero la verdad es que el fondo no es ese, ¿no? Mm. Porque si no me recuerdo, creo que tú eres docente, ¿no? Sí, Ujú. yo doy clases, sí. De guitarra clásica. De- Soy catedrático de guitarra clásica. sí, verdad, sí, lo comentaste la otra vez que hablamos. Oye, escúchame, ¿de dónde te viene a ti un poco el tema ¿el tarot te encontró a ti o tú encontraste al tarot? Hombre, eso es que no se sabe quién encuentra a quién. El tarot me apareció porque mi padre en la feria del libro de aquí, del pueblo de Sanlúcar, pues encontró el tarot de Paul Marteau, una caja con libro y baraja. Y cuando yo tenía 13 años, pues me la regaló. Y ahí empecé yo con el tarot
Ese libro, el de Paul Marteau, es un libro esotérico que de verdad, eso casi que no se entiende. Y yo ahí pues no entendía nada. Entonces yo, digamos, como que me inventaba que entendía. Pero siempre estuvo conmigo hasta que luego apareció Jodorowsky, que le dio un impulso al tarot, y ya me fui a dar clases con él. Después fui traductor de Philippe Camoin, o sea que ya se introdujo en mi vida de una manera absoluta. Y hoy en día es la herramienta principal mística, podamos decir, de mi unión con la divinidad. Yo uso el tarot pues para sentir la parte más divina, para aprender sobre mí y para ir elevándome poquito a poco en esta vida. ¿Qué aporta la cábala? ¿Qué aporta la cábala en el estudio y qué aporta la cábala en digamos, en la vida cotidiana, ¿no? La cábala, el cábala viene de Cábala. cabal, lo de cabel, que es recibir. Entonces, el que es cabalista, los escritores cabalistas lo que hacían era meditar mucho, autoconocerse y al final recibir luz, porque cuando uno se trabaja sobre uno mismo, recibe luz. Entonces, eso que recibe, los cabalistas intentaban escribirlo. Lo que pasa es que cuando uno recibe luz de sabiduría, la tiene que poner en palabras. Y esas palabras es conocimiento. Entonces, ¿cómo pongo yo algo que no tiene palabras y cómo lo expreso con un conocimiento? Pues eso es la labor de los cabalistas. Digamos, ¿qué aporta la cábala a la vida diaria? Pues una estructura de conocimiento para dar explicación a esa luz infinita que no tiene forma ni nombre. Es algo infinito que sí podemos sentir, pero que difícilmente podemos explicar. Entonces, la cábala da herramientas para estructurar la mente, para definir esas cosas indefinibles. ¿Y se definen alguna vez? No, nunca se terminan de definir, porque lo infinito y lo indefinible sigue siendo indefinible. Pero en ese intento del día a día, yo voy definiendo hoy y mañana esa definición cambia y pasado cambia. O sea, un cabalista nunca puede ser religioso, porque la religión tiene un dogma y una creencia. Entonces, lo que yo creo hoy como cabalista, mañana esa creencia puede ampliarse. Ujú. Entonces, dentro del infinito, que es Dios, no puede haber un dogma, jamás. Pero sí, yo voy a tener dogmas hoy, pero que mañana los puedo cambiar. Entonces, yo nunca voy a hacer una guerra con nadie, ¿no? Porque porque Antonio hoy tú me digas otra cosa, porque es que yo mañana puedo pensar otra. ¿Vale? Entonces, las creencias son del día a día. Necesitamos esas creencias. Entonces, la Cábala tiene infinidad de fórmulas para nosotros intentar comprender el mundo en el que estamos viviendo. Pero esas fórmulas no son estáticas, sino que están en movimiento. ¿Y cómo se usa una fórmula en movimiento y que no sea estática? Con un símbolo. Entonces, la cábala tiene símbolos como el árbol de la vida, el propio lenguaje hebreo o las propias letras, son símbolos. Y en el tarot también se usan símbolos. Al ser un símbolo, no tiene un significado concreto. Nadie puede decir, ay, mira, me ha salido esta carta mala. No es ni mala ni buena, porque el significado no es concreto. El significado es infinito. Y el símbolo en el manejo, en el día a día de los símbolos, yo voy aprendiendo eso, esa apertura infinita a lo que yo voy a ir definiendo en el día a día.
Para eso vale la cábala. Pues sirve para mucho, ¿no? Sirve para mucho. Pero lo que pasa es que, como tú bien dices, la religión tiene poca cabida, ¿no? Porque la religión, todas las religiones por lo general están llenas de dogmas, ¿no? Y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, es decir, con lo cual te limitan siempre un poco tu libre albedrío, bueno, se te limitan un poco tu forma de actuar y de pensar y de ser, ¿no? Claro, si a ti te limita alguien tu forma de pensar, realmente eres esclavo. Tú puedes estar en una Correcto. cárcel y sentirte libre. Es decir, tú estás en una cueva o en una cárcel, como San Juan de la Cruz, estuvo en una cárcel y compuso poemas preciosos y él Sí. se sentía libre. Pero si tú no tienes libertad de pensamiento, esa es la verdadera esclavitud. Estés Y donde eso estés, ocurre hoy en día. No solo nos definimos con una religión, sino también nos definimos con ideología. Es decir, yo me predefino de una ideología, entonces yo digo que soy de izquierda, de derecha o de centro, y entonces me prohíbo pensar otra cosa. Es decir, yo puedo escuchar a uno de izquierda y decir esto sí y a uno de derecha esto no. Pero si yo estoy en una ideología, entonces yo solo voy a pensar de una manera. Y así con todo, con todas las definiciones que nos demos. Nos definimos de cientos de maneras. Nos definimos sexualmente también. Es decir, hay gente que no se analiza, sino que simplemente se define. Y entonces hoy en día sabemos que hay millones de definiciones, ¿a que sí? Ya no es lo de antes, ¿no? Ya no es dos o tres tendencias, sino que ahora hay 30 tendencias. Pero no es que alguien a veces mire, sino que uno escucha las tendencias, es decir, las definiciones que otro da, y dice, "Ah, mira, pues yo soy eso, ¿no? Pero eso ocurre con todo y con las religiones igual, ¿no? Las religiones te dicen el dogma, lo que tienes que creer. ¿Qué implica eso? No libertad de pensamiento. Y al no ser libre, lo único que nos da es sufrimiento. claro, Sufrir. porque, porque en la Edad Media, o inclusive en la Edad Media sobre todo, y en la Edad posterior, ¿cuántas personas murieron defendiendo a Dios, ¿no? A su Claro, Dios, a defendiendo su una Dios. creencia. Una creencia. Los místicos no tenían por qué defender nada. Es decir, ningún místico del Islam se iba a pelear con Santa Teresa o con San Juan de la Cruz. Si tú pones o con Abraham Abulafia, entonces, si tú los pones a ellos todos juntos, todos te dirán, ay, mira, es lo mismo, creemos en lo mismo, pero con cientos de nombres. Pero si tú te quitas del misticismo y del sentir profundo, nos vamos a las creencias. Y en las creencias entran todo. Entonces uno se define con una religión, otros se definen ateos, pero son definiciones. Es decir, el que se define ateo se está coartando la libertad, porque ya se ha definido. Es decir, yo puedo ser ateo hoy. Pero Yo mañana puedo no. decir, mira, hoy no creo en Dios, estoy harto de todo, ¿no? Como Lola Flores. Si me queréis, irse. Y Si me entonces, queréis, sí. como decía ella, si me queréis, irse. Sí, Y sí. hoy no creo en Dios. Muy bien. Y mañana, por lo mejor sí, ¿vale? Pero cuando yo ya me defino, por ejemplo, como ateo, como agnóstico o como católico o como islámico o budista, me estoy definiendo. Y al yo definirme, coarto mi libertad. Lo bueno es como decía Jesús, que no era cristiano, era un hombre que estaba por allí, por Israel o Palestina. Decía que el que ha nacido del Espíritu es como el viento, que no se sabe ni a dónde va ni de dónde viene. Entonces, lo mejor es como el viento. Entonces, yo no sé a dónde voy, no sé de dónde vengo, y yo, como el viento, es el que nace del Espíritu. El que no nace del Espíritu y se queda anclado en la carne no es como el viento, es predecible.
Es decir, es predecible cuando yo veo a un político por la tele lo que va a decir. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que va a decir el uno y lo que va a decir el otro, ¿no? O lo que va a decir un agnóstico o lo que va a decir un católico. Es decir, el que nace de la carne y se queda en la carne es predecible, porque ya se ha definido. Si yo vengo y me defino, ya todo es predecible. Ahora, si yo soy indefinible, porque lo que hago es sentir, y a eso le llamamos en la línea de estudio y en el libro que he escrito, le llamo así, símbolos para el alma, es el misticismo. A eso le llamamos una relación mística. ¿Con qué? Da igual, con la vida, con Dios, con el universo. Es un misticismo profundo que me hace reconocerme y me hace sentir y veo la unión en todo. Cuando yo entro en el misticismo, puedo sentir que lo que un sufí, un budista, un católico o un agnóstico siente es lo mismo, porque todos somos humanos. Entonces, todos estamos en el mismo barco. Ujú. Yo te iba a decir, hace unos años me acuerdo que vi un programa en televisión, pues coño, pues puede ser posiblemente 30 años, ¿no? Y estaba un ministro de entonces de Felipe González, que era defensor acérrimo del Barcelona. Y también estaba el- un señor que ha sido embajador en España, que es conocido por todos, Chencho Arias, que es muy simpatizante del Real Madrid, ¿no? Y a mí se me quedó grabado aquello como l- los argumentos que daban unos y otros son perfectamente extrapolables al día de hoy. Y lo que es peor, dentro de 50 años. Porque yo después he oído hablar a muchas personas que son simpatizantes de uno u otro equipo y te puedo decir que no ha cambiado un ápice, bueno, no, eso es muy exagerado decirlo, ¿no? Pero ha cambiado muy poco los argumentos que da uno y otro, ¿no? Es decir, con lo Mm. cual es maravilloso los dogmas, cómo están impresos en nuestra alma, cómo están impresos en nosotros, ¿no? ¿Por qué hago el ejemplo este de que era ministro o que, bueno, que en aquellos años posiblemente ese ministro era un poco diferente ahora, ¿no? Pero donde quiera parar yo es que los dogmas de unos y otros son siempre los mismos, es decir, que no varían, es decir, que tampoco se escuchaban, ¿no? Y son de personas que en teoría se les presupone una capacidad intelectual importante, ¿no? O sea, con lo En cual aquello Cábala, se, se me quedó grabado, ¿no? en Cábala eso se llama, tiene un nombre en el hebreo, que Como es es idolatría. A idolatría. veces nos creemos que idolatría es poner una figurita, Ajá. ¿no? Y rezarle. Eso no es idolatría. Idolatría es poner como algo divino cualquier cosa. Es decir, un partido político, un equipo de fútbol, ¿no? Y defenderlo a capa y espada. Eso es la idolatría, porque estoy poniendo a Dios, digamos, por debajo de eso. Al revés, estoy poniendo el objeto de culto, lo pongo por encima. Eso en la cábala y en el tarot. En la cábala se llama el Satán y en el tarot el diablo. Es decir, lo que busca el Satán y lo que busca el diablo es el no movimiento. Ujú. ¿Mm? Lo que busca la vida es el fluir de la vida, que todo fluya. Pero lo que busca el Satán es el no movimiento. ¿Y qué es lo que provoca el no movimiento? Las creencias, ¿no? La idolatría. En cambio, si yo voy con la vida, que es lo que la divinidad está provocando, o lo que Schopenhauer decía, la voluntad, que lo ponía por encima de todo, es una voluntad de ser, pero que no tiene ninguna creencia, ni tiene ningún fin, al final es la imagen del río que nos contaba el Buda, es el fluir. ¿Qué sería el diablo? Estancar el río en una presa. Y Con- entonces con- ahí dejo de fluir. Eso sería la idolatría. La idolatría es, en vez de tener un fluir, el fluir sería me gusta el fútbol.
y entonces disfruto de los partidos de fútbol. A lo mejor siento más por un equipo, siento por el otro, Sí. pero disfruto de todo. Disfruto de los equipos africanos, y de los equipos europeos y de todo porque disfruto o disfruto el deporte, ¿no? O me gusta el tenis, disfruto los partidos de tenis. Idolatría, me gusta Nadal, punto. ¿Pero te gusta el tenis? Sí, pero quien me gusta solo es Nadal. Entonces es la idolatría. O me gusta solo el Barcelona, o me gusta solo el Madrid. Entonces es idolatría. No va con un fluir. El fluir es cuando uno disfruta, disfruta del fluir. Por eso el que le gusta el fútbol sanamente va a estar siempre contento, Ujú. porque siempre va a haber partidos buenos, ¿no? Da igual que gane su equipo, que pierda, porque lo que le gusta es el fútbol. Entonces, lo que provoca el fluir es felicidad. Si eso lo ponemos en nuestra vida, lo que provoca el que no tengamos creencias fijas es que seamos felices. Porque si tenemos, mira, expectativas, esperamos que ocurra algo, queremos que la vida sea de una manera, lo que hacemos es encorsetar. Cuanto más nos abramos a la incertidumbre, a ese viento que decía San Juan, más cercanos podemos estar de esa felicidad. Pero fíjate, hay una cosa que te iba a comentar, pero que creo que, a ver, a ver a ver si lo digo bien. A ver si lo digo. Bueno, se me ha ido, pero bueno, sí, sí, síguelo, por favor, que después te lo comentaré. Ah, exactamente, ya sé lo que es. Porque muchas veces cuando, cuando compramos un periódico, bueno, compramos ya o leemos un periódico, por lo general siempre solemos comprar o leer aquellos diarios o revistas que afiancen lo que pensamos. Correcto, ¿no? Sí, cierto, sí, Cierto, ¿no? Es por decir, eso. que si una persona es simpatizante del Partido Socialista, pues nunca comprará ABC o La Razón, por ejemplo. Pero una persona que sea votante del Partido Popular, pues posiblemente nunca deseche automáticamente el país, por decir dos nombres. O sea, no, es únicamente un ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Eso cómo se contempla dentro ¿Se puede contemplar o tiene un nombre concreto aparte de lo que has dicho? Sí, eso, pues lo que He estamos dicho hablando es aparte, he dicho aparte de lo que has dicho. en concertar la mente en algo que incluso tú no ni estás escribiendo, lo está escribiendo otro por ti, Ujú, ¿no? Entonces tú dices, yo soy de este partido o de esta ideología y ahora leo solo lo que me dice. ¿Qué haría la cábala? ¿Vale? Pues la cábala o el simbolismo o el misticismo leería todos los periódicos, ujú. sabiendo que ninguno es verdad, porque sabemos que la verdad no está en ningún sitio. La verdad está en una síntesis, pero la verdad absoluta no está dentro de lo humano. No hay ningún humano que tenga la verdad. Ahora, las guerras se producen por las guerras religiosas, pues claro, el católico tenía su verdad y el Dios se llamaba Jesús. El islámico se llamaba Alá, el católico se llamaba el Padre y en los judíos pues se llamaba Elohim, por ejemplo. Ujú. A ver, un segundo. Espérate, mira, habla tú que me está llamando mi Bueno, hijo. vamos a deciros, amigos, que 5 segundos. mientras que Michelle hace una cosa que tiene que hacer, de abrir la puerta, vamos a recordar lo siguiente. Mañana tenemos jornada doble. Mañana tenemos jornada doble. ¿De qué vamos a hablar mañana? Pues mañana vamos a hablar de algo que realmente pues, merece bastante la pena, que es la siguiente. Mañana hablaremos de un juego que va a presentar Salva Gálvez y Antonio López Rivero, que ellos suelen participar con bastante frecuencia dentro del programa. Será de 8:30 a 9:15. Y después a las 9:30, o a las 9:20, una cosa así, vamos a hacer un especial relacionado con las personas que han partido de Valencia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ya sabéis casi siempre que todos formamos grupos de almas, ¿no? Y estos grupos de almas posiblemente escogieron en su momento partir
de una manera determinada, todos juntos, ¿no? Entonces, mañana vamos a hablar un programa sobre esto, ¿no? Es decir, el por qué y el para qué estas personas un poco sirvieron un poco de, por decirlo de alguna manera, de conejillo de Indias o de prueba un poco para presentar a las personas y a ver un poco qué beneficio le puede suponer a la humanidad que ellos hayan partido. Es decir, ellos se han sacrificado de alguna manera para un bien mayor. ¿Qué es? Pues eso mañana lo hará nuestro grupo de medios, que estará encabezado por Lorenzo Brotons, por Anaís, por Aurora Moreno, por José Luis y también por Lore León. Así que, por lo tanto, es muy interesante que mañana este programa lo podáis escuchar y también servirá un poco de epílogo a esta semana, porque la semana que viene no voy a estar haciendo el programa, me voy de viaje y voy a estar un poco incomunicado, ¿verdad? Entonces la semana que viene no vamos a hacer el programa, con lo cual, eso sí, voy a colgar algunos vídeos en YouTube de los que han tenido bastante aceptación y que yo considero que son realmente buenos. Bueno, todos son buenos, ¿no? Pero son un poco los que han sido más visuales que tienen para que se puedan ver. Así que ya sabéis, mañana tenemos una jornada sumamente especial. Programa doble. Mañana, pues, programa doble. 8:30 a 9:15 con Salva Gálvez, coach, instructor, y también con Antonio López Vivero, que va a presentar un juego para nuestro crecimiento personal. La verdad que merece la pena que estéis. Y después este programa que hacemos especial con los medios. A ver, hay una pregunta. Xiaomi, hay una pregunta, Xiaomi, a ver, te lo digo un poco. ¿Estás leyendo la pregunta de Xiaomi, Michelle? Sí, sí, Bueno, ¿alguna respuesta? sí, en el tarot, en todo hay que tener un don, pero el don se recibe. Si nos abrimos, el don está. Es decir, hay personas que podrán tener más don y menos don. Lo que se habla del don en el tarot suele ser personas que ven el pasado o sienten el futuro. Pero eso no tiene mucho interés en este misticismo, sino es simplemente tomar el símbolo como una manera de autodescubrimiento y de ir descubriendo lo que la vida me está aportando. Entonces, como una guía simbólica. Con eso, simplemente con eso, el don se va trabajando. Hay gente que ya nace con el don, pero alguien que tenga el don no quiere decir que sea feliz ni que esté elevado espiritualmente. Simplemente que tiene el don. Es decir, alguien que puede ver el futuro, simplemente puede ver el futuro. No quiere decir que sea místico o que no tenga creencia. Puede ser la persona más infeliz del mundo y, y no aportar nada. A veces yo decirle a alguien lo que le va a pasar no aporta nada. ¿Qué aporta? Que yo le diga a alguien lo que le va a pasar. Más, si estudiamos el tarot, el futuro realmente no está escrito todo. Hay escrito un destino, pero no el futuro. Es decir, yo puedo ver que alguien tiene un accidente y después pues no lo tiene. Y el pasado tampoco existe realmente. El pasado es lo que recuerdo. Entonces yo le puedo transmitir a alguien un pasado que ni siquiera me ha ocurrido. Y la persona que dice que ve el pasado está viendo lo que yo le estoy transmitiendo. Entonces, al final, en el estudio del tarot o de la cábala, no se busca eso, sino se busca ampliar el don, pero en el don de uno mismo, en el don de uno ir comprendiendo cada vez más por qué me suceden las cosas, por qué me sucede esto y por qué no me sucede otra. Eso se llama conciencia. Y ese don se va ampliando. Y siempre va a haber gente que tenga un don distinto. Entonces, la finalidad en el tarot y en la cábala no es que yo vea a alguien y le vea todo el pasado y le diga que en 1983 conoció a un rubio y el rubio que lo engañó en Tarifa y ahora la veo y le digo, y ahora en el 2026
te va a ir a Trebujena y en Trebujena te va a comer un bocadillo de calamares y va a conocer a Manolito. Entonces, eso queda como muy afín, ¿no? Y dice, uy, lo que ha visto, aunque sea verdad, aunque sea, y qué importa, ¿no? Que en 1997 un rubio en Tarifa se fue con una amiga tuya y no contigo. ¿De qué te aporta? ¿No? Ahora, si yo veo lo del rubio en Tarifa, da igual que sea rubio en Tarifa o que sea un hombre o una mujer o quien sea, y yo veo que eso hay algo en ti, que hay un rechazo, que te duele, eso es lo que podemos trabajar. No es que yo acierte, que era un rubio en Tarifa, sino que hubo un rechazo que te dolió mucho y que lo lleva arrastrando. Eso, eso es el don. El don. El don para mí no es ver que era un rubio en Tarifa, que es lo que más, digamos, en el mundo de el tarot, es como tengo que acertar algo así fuerte y así Que yo ya impacte. tengo autoridad, ¿no? Si yo acierto, tengo autoridad. Y esa no es la finalidad del tarot. No es ni acertar el pasado ni el futuro. Es dar una vivencia mística del presente para que yo me entienda cada vez más. Esa es la finalidad verdadera. La otra es una finalidad, pues para yo hacer un medio truco de algo, convencer a la persona y ahí sí poder cobrarle bastante dinero. Ujú. Bueno, Michelle, hablemos de tu libro. Como decía Pérez Reverte el pasado lunes, y Umbral en el programa este que es tan famoso, ¿no? Que se ha quedado como un clásico, ¿no? Voy a hablar de mi libro. Mm. Vamos a ver. ¿Qué aporta tu libro dentro de la amplia bibliografía que hay sobre estos dos temas? Mira, tengo aquí una prueba de maquetación, ¿vale? Que no está todavía. Es un libro de 400 páginas, es un estudio verdaderamente profundo de los arcanos del tarot, pero sobre todo de una cosa, de su vivencia. ¿Cómo podemos vivir esos arcanos del tarot? Y entonces hay una primera parte en la que se explica cómo vivir una obra de arte o cómo estudiarla, ¿no? Entonces hablo de Panofsky y de historiadores del arte antiguo, cómo usaban ellos el estudio de las obras de arte, de esos objetos. Y yo uso eso para ahora estudiar los símbolos. Pero para eso añado una cuarta fase, que es una fase vivencial propia, que es la que me va a dar la sabiduría y el mensaje del símbolo a mí. Y eso que hablaba nuestra amiga aquí de el don, así es como se trabaja ese don. El don es simplemente sentir, sentir cada vez más profundamente el símbolo. Y entonces nos da un método que primero es también intelectual, ¿vale? Hay un estudio serio de todos los tarot europeos y de lo que eso nos están transmitiendo esos símbolos, pero después hay también una vivencia profunda que nos explica arcano por arcano lo que ese símbolo me puede transmitir. Y ahí es verdad que en, en el libro pongo muchas vivencias también personales, pero no contadas realmente como me pasó esto, no, sino como cómo vivencié yo ese arcano, como para dar un poco un ejemplo. Y entonces algunos arcanos son desgarradores, pero todos aportan luz, todos los arcanos. Y entonces es el libro lo que yo creo que aporta novedosamente es una vivencia profunda y también una relación genuina con la Cábala, que es distinta a los otros libros anteriores. Así que es un estudio, primero, profundo, que a los intelectuales les puede gustar, pero también es un libro vivencial para los que no buscan tampoco la intelectualidad, sino la vivencia del símbolo. O sea, con lo cual, digamos que está para dos grupos de personas, ¿no? Para el profesional o intelectual y para mí que no tengo ni puñetera idea de tarot o de cábala. Pues sí, pues sí. Es como un manual, es un estudio que puede servirnos
para cómo usar cualquier tipo de símbolo, no solo el tarot. Lo que pasa es que este libro está específico en la segunda parte, en el tarot. Hay una primera parte que habla del símbolo en general, pero después los ejemplos ya se aplican directamente en el tarot de Marsella, que es el más antiguo que tenemos hoy en día. Oye, esta mañana viendo, bueno, buscando unas cosas, he encontrado un tarot que me regalaron hace 10 o 12 años, que era un tarot erótico. Ah, mira, sí. El del Decameron, el tarot Bueno, no, del... no, no, no lo sé porque no sé si, vamos, por ahí está. La verdad Sí, es que búscalo. lo Mira, hay abrí, pero ya uno, después no sé además que era muy simpático, ¿no? Un tarot erótico. Digo, bueno, pues vamos a mirarlo a ver qué, a ver qué. sí, hay un tarot italiano de los años 80 que se Sí, llama el tarot de Cameron, el tarot es de del Cameron, ¿no? Decameron. Ah, Y es curioso, ¿eh? Es curioso porque aunque sea erótico, la persona que lo dibujó, eh, lo que pone en la parte de la sexualidad, el conocimiento de los arcanos, y tiene un conocimiento de los arcanos. Por lo menos el tarot que yo conozco, el del Decameron, no es solo erótico, sino es alguien que conoce el misterio de los arcanos y lo pone en la sexualidad. bien, pues qué maravilla. Pues, querido Michel, ¿alguna cosa más que quieras compartir, que quieras comentar? Ya sabes que me encantaría cuando presentes el libro, por lo menos que podamos charlar sobre él. Y bueno, ¿dónde va a estar el libro, Michel? ¿Lo vas a poner tú a la venta en Amazon, en alguna Sí, el libro va a editorial? estar en Amazon, En ¿vale? Amazon, ¿no? El libro va a estar a la venta en amazon.com.es, México, va a estar y sí, será un placer hablarte del libro cuando ya esté realmente publicado con todas las revisiones hechas, ¿vale? Ahora tengo como las primeras maquetaciones y yo creo que estará pronto, ¿eh? Cuando esté, yo te aviso y un placer. Es Será un un, tra- placer hablar del libro. es un trabajo fortísimo de mucha investigación, me imagino, Michel. Que ha sido todo este año, que ha sido un año muy difícil para mí, lo que me ha sanado ha sido la escritura de este libro. Ha sido un libro en el que había días que investigaba 12, 14 horas, 16, 18 horas, y entonces escribía, leía. También leía mucha filosofía, a Platón, a Aristóteles, a Schopenhauer, buscando los símbolos, Pitágoras no directamente, Jámblico, bueno, eh, leer lo que es la filosofía occidental, pero también la oriental, y leer sobre símbolos y investigar también las cartas de dónde venían, en los distintos museos que hay, europeos, en Yale, en Estados Unidos. Digamos, como que tenía como esa necesidad de ver de dónde venían cada arcano, de dónde venía cada carta. Y después tenía la necesidad también de comentar o expresar la vivencia simbólica que yo he tenido en el estudio de más de 30 años del tarot. Porque el estudio del tarot no es solo leer lo que otros han escrito del tarot, sino es vivenciarlo. Y cuando uno tiene una edad le pasan muchas cosas y esas vivencias, algunas vivencias trágicas y otras vivencias luminosas o alegres, es la que intento plasmar en ese libro, pero no es para contar cosas que me pasan a mí, que es lo de menos, porque lo que le ha pasado a uno le ha pasado a todo el mundo. Es como cuando alguien lee el tarot, no tiene nada que leer, porque todo el mundo le ha pasado lo mismo. Es cuando alguien va y dice, veo problema de papeles. No, problema de papeles. Pues problema de papeles tiene todos los días, ¿no? Veo algo en el coche. Algo en el coche. Siempre te va a pasar algo en el coche. Veo un abandono. Alguien te ha engañado, ¿no? Es como que todo el mundo tenemos los mismos. Todo el mundo tenemos abandono, engaños, papeles y todas las cosas. Entonces, cada arcano es una vivencia.
de eso. Entonces lo que intento plasmar en el libro es esa vivencia profunda de lo que es el arcano. Y no solo quedarme en lo superficial, que tú dices, un abandono. Un abandono es superficial, porque un abandono es lo que te ocurre en la superficie. ¿Qué ocurre en el interior? ¿Qué abandono hay? ¿O qué me estoy yo abandonando de mí para que en el exterior se refleje un abandono? Entonces, al final es ir a lo profundo y a lo profundo se requiere bastantes años en el estudio del símbolo. Decía Alejandro Jodorowsky que él empezó a comprender el tarot a los 40 años de estudiarlo. de ¿Qué quiere estudiarlo. decir eso? Que a los 40 años de uno está estudiándose a uno mismo, puede empezar a vislumbrar un poco la luz, pero eso es lo que se pretende y eso es lo que pretendo con el libro, ¿vale? Bien, se va a incorporar mi queridísima amiga Shire. Muy interesante charla, está aportando mucha luz y sabiduría en cuanto al tema del cábala y tarot. Dice, es cierto que la cábala, cada palabra, es un símbolo. Sí lo he dicho antes, Shire, lo he dicho antes, pero bueno, se ve que tú no estabas cuando lo he dicho. Pero bueno, responde tú, Michelle. No solo cada palabra, ¿eh? Cada letra es un símbolo. Ujú. Cada letra. Por ejemplo, yo tengo la letra Aleph o la letra Bet. La letra Aleph, que es nuestra A, esa letra es, hola, muy buena, bienvenida. Esa letra ya es un símbolo en sí mismo. La letra Aleph es la primera letra hebrea, tiene también valor uno y en el tarot sería el arcano número uno, que sería el mago. Entonces, cada letra es un símbolo. Y es más, no solo cada letra, como tú dices, cada palabra, porque cada palabra es un conjunto de letras, entonces es un conjunto de esos símbolos, y además, cada palabra, cada letra tiene un valor numérico. Entonces, hay palabras que tienen un determinado valor numérico. Por ejemplo, la palabra Mesías o la palabra Nahash en hebreo, que es Mesías o serpiente, tienen el mismo valor numérico. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen el mismo peso energético. El Mesías o la serpiente son lo mismo, porque el Mesías, ¿quién es? El Salvador. Pero para que haya un Salvador, ¿qué tiene que haber? Alguien que esté perdido. Algo Salgado. O claro, alguien. sí. Entonces, eso es. Tienen el Entonces, mismo, la misma valor energético, aunque a uno se le dé la energía, digamos, de luz por gente y a otros de oscuridad, aunque en realidad todo es lo mismo. exactamente. Y Ujú. entonces eso, por ejemplo, eso ya es una enseñanza cabalística. Coger una palabra y que tenga el mismo valor numérico. Y entonces, como tiene el mismo valor, dice, pues entonces la palabra es prácticamente lo mismo. O también las mismas letras. Mira, hay, por ejemplo, una palabra que significa Ain, que significa, que se dice Ain en hebreo. Que es Aleph, Yod, Nun. Ain, A-I-N. Ahí ¿Qué en, significa Ain? Nada. Y ahora la palabra ani, que tiene las mismas letras. Aleph, Nun, Yod. A-N-I. Ain es nada. ¿Y ani qué es? todo. No, yo. Yo. Ah, Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué soy yo? nada. Eso es. El yo no existe. El yo no existe. El yo es nada. Son lo mismo. Tanto el yo como la nada es lo mismo. Es decir, el yo es una nada que se cree que existe. Y que tiene una energía similar. Claro, tiene la energía misma que la del Ein Sof. Ein Sof es el nada finito, es el infinito. El Ein Sof es Dios. Sí. Y, bueno, no sé si procede esta pregunta, pero yo la hago. Entonces, ¿por qué será que se está promoviendo mucho entre gente que trabaja mucho, bueno, temas de luz y esto, pero creo que se ciñen a una
es como tú decías, se van a un dogma. Bueno, puede ser que se vayan a un dogma. Exactamente no lo sé, pero a lo que voy es cuando dicen el yo soy, hay que usar el yo soy. O sea, yo sé que la energía impresa que le ponemos y la intención cuenta mucho, obviamente, en todo lo que hagamos. Sin embargo, hablando de tema cabalístico, de este tema de energía, el yo soy realmente lleva impresa una energía potente de manifestación como se está promoviendo. Sí, porque mira, cuando el yo soy es la traducción, por ejemplo, cuando uno traduce OM, Oh. ¿no? OM lo traduce yo soy, pero no es yo soy, OM es soy o ser, OM. Sí, el sonido, digamos que viene de la nada. Claro, no es yo, sino es ser, soy, más bien es soy. Y cuando se dice yo, no se dice este yo de ahora, este yo que está aquí, sino se dice como, es más bien el soy, el soy. Por ejemplo, cuando se traduce en la Biblia, que se dice Eye, Asher, Eye, se dice yo soy el que soy. Sí, yo soy el que soy. Entonces, Entonces ahí claro, viene el uso. sí, pero es la traducción, la traducción. Ah, ya, En el hebreo no aparece la palabra yo. no es. Ani, que hemos dicho que es ani, no es ani eye, asher, ani eye, sino dice eye, asher, eye, que es soy el que soy. Y ese es el nombre cuando Moisés le dice, pero dime tu nombre, ¿no? Cuando le da las Sí, cuando tablas le y se aparece, habla y eso. dice, pero dime tu nombre, yo quiero saber cómo te llamas. Y le dice, eye, asher, eye. Y Soy el la que soy. traducción que nos da el gran cabalista Mario Sabán va más allá. Dice que no es soy el que soy, sino es siendo el que siendo. Es decir, Ah, que es Dios el que está siendo, no el que es. Y eso tiene que ver con el río que hablábamos y con el Ah, fluir. claro, claro. ¿Quién es Dios? Lo que está siendo, no lo que es, porque lo que es estático. Lo que es, esto es Lo que ahora está haciendo y es, después es otra cosa y después otra. Entonces, Dios o la divinidad es lo que está siendo. Entonces, ese es el sentido que se habla del yo soy. Dice, ah, pues ¿vale? muchas Pero gracias. claro, si yo uso el yo soy y tengo un yo muy fuerte, un yo humano muy fuerte, y me llevo todo el día diciendo yo soy, yo soy, yo soy, pues entonces estoy aumentando mi ego, que ocurre mucho en el mundo de la espiritualidad. Sí, Veréis, exacto, sí es veréis a los verdad. grandes gurús y a los grandes maestros hablando de no tener ego y de no sé qué, Y, y y que son le los dicen que... primeros que luego lo tienen porque se Claro. nota, es que se nota en la energía, en los símbolos que emiten en esa energía de las palabras que como ¿Tú ya me sabes has cuándo se explicado, nota? Cuando tú le llevas la contraria. Tú cuando coges a piensas un gran maestro y le diferente, dices, pues no estoy de acuerdo. sí, es verdad, es verdad. Ya verá cómo te da un grito o cualquier cosa, ¿no? Sí, es verdad. Otra pregunta, bueno, ya estoy aquí con las preguntas que sé que todos aprendemos. Este, siempre hablando de la simbología y de la Kabbalah, y ya me has explicado o nos has explicado que cada letra tiene esa simbología. Ahora, si aplicamos esto a cuando una persona, por ejemplo, acude para que se le haga una lectura de tarot, en este caso, tal como lo explicaste, que es un presente, es lo que está ahí, no es un pasado ni un futuro, que de todo se puede hablar, pero es un presente. Eh, lo que vemos, por ejemplo, hablemos de la estrella, un ejemplo, que es fácil. Vemos la estrella y vemos la simbología que tenga, el color y tal. Esto se siente la energía que la persona que se está consultando, por decirlo así, que emita esa simbología de esa estrella en su vida, en esa vida presente. Es decir, esa estrella puede ser que sea en su presente una luz o puede ser que sea que le falta esa luz. O sea, esto ya sería acorde a lo que se lee, pero me refiero a esa simbología que se aplica de la que hablas más o menos. Claro, porque la estrella puede significar una cosa y la contraria. La Es eso, estrella puede eso. ser alguien repleto de amor
Ujú. y que da y que se da a todo el mundo con un amor desinteresado. Pero la estrella también puede ser alguien que no da nada y que es un vampiro energético y que lo Y quiere se, chupar todo y lo quiere todo para ello. Que al final es la misma energía. sí, Una energía es hacia afuera y la otra va hacia adentro. sí, porque es bastante, empatizo mucho y yo creo en ello que dijiste de que ninguna carta es mala ni ninguna carta es buena, sino que, por ejemplo, hay gente que ve la carta de la calavera, la muerte, y ya enseguida tiemblan, cuando en realidad sabemos que o puede ser un renacimiento de algo que está soltando o puede ser algo que no quiere soltar, o sea, que está... Claro, esa es lo que yo digo es la multifaceta del símbolo. Por eso el tarot no puede ser una ciencia exacta de decir, si sale esto, significa esto. No, porque cada símbolo es infinito en sí. Entonces, en la carta de la muerte, pues puede decir que le ocurra algo, pero también puede ser una transformación, o también puede ser un dolor interno y puede ser algo externo. Es que hay tantas cosas, pero también puede ser una relación mística con Dios, porque la Sí, calavera tiene el nombre de Dios grabado en la cabeza, lo tiene ahí oculto. Entonces, si vemos en los místicos medievales, y del Renacimiento, cuando se ponen a los santos y a la santa, a veces se le pone una calavera. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento profundo de la muerte y de la inexistencia del yo y entran en la felicidad, porque cuando uno menos yo tiene, más feliz es. Entonces al final depende de quién tenga enfrente o de ti mismo en ese momento, porque puede ser una lectura mística o sí, puede ser sí. una lectura totalmente mundana. Sí, acorde a la energía de la persona Eso o es, de lo que te esté preguntando, ¿no? exactamente. En algún momento. Alguna vez a mí me ha sucedido bueno, sé interpretar el tarot, pero yo lo veo desde ese punto de vista de que es un tarot el tarot nos ayuda a avanzar, a conocernos más, a autoconocer por dónde hay que ir, ¿no? Entonces hay personas que son un poco, no sé, es decir, se quieren que les des la respuesta que quieren. Y entonces ya es cuando les digo, pues no es conmigo, Mm. porque yo te voy a decir lo que está allí. O sea, Claro. es verdad. Sí, la gente va buscando una cosa y si no, yo te digo que si tú mismo te lees el tarot, pues tú te puedes echar 3.000 millones de tiradas hasta que te salgan las cartas que tú quieras. Sí, Pero eso no es la idea. sí, cuando uno va Eso no es la aprendiendo. idea, ¿no? Muy bien. Es como si uno va a un científico y le pregunta y le pregunta y le pregunta y le pregunta y cuando tiene ya 3.000 millones de preguntas, te va a responder lo que tú quieras, aunque sea un científico. Sí, que es Es verdad, decir, mm, hay que liberarnos del ego y realmente centrarnos en, bueno, también cuando ayudamos a las personas o cuando es para nosotros el mismos o tarot hay para que lo que usarlo sea. como un símbolo acompañante. Entonces, si yo tengo un problema, una duda existencial en mi vida, le hago una pregunta y con esa carta que me sale o las que salgan, la tomo como un mensaje y no espero que me salga nada, sino intento interpretar lo que hay ahí y mi subconsciente, si no lo veo en ese momento, al día siguiente, al otro, mantengo las cartas y alguna vez el subconsciente va a aflorar y me va a contar lo que me pasa en mi interior. Pero claro, no haciendo 3.000 preguntas, con tres Eso es mil cartas, verdad. sino con una tirada. Con la primera que haga, ahora la descifra para el que subconsciente salga. No decir, no, estas no me gustan y busco otra. Entonces ya como que estás manipulando, ¿no? Te Sí, sale y ahora deja que tu subconsciente te dé el mensaje. No porque la primera tirada sea más real que la segunda. No estamos hablando de eso, no, no. sino porque si tú haces más de una es que estás buscando algo. Estás buscando unos colores que te gusten. No busques nada. Busca el símbolo y el símbolo es lo que salga. No hace falta carta, ¿eh? Tú puedes hacer una pregunta y sales al patio y dice lo primero que vea es el mensaje. Pues Sí, ya está. Si es lo sí, primero que veas, lo primero, no lo segundo. No te lo va al primero. patio y te dice, uy, esto no me gusta. Y te va, yo qué sé.
baja la escalera abajo y sale a la calle. No, si tú estás buscando un símbolo, dices, ¿dónde lo busco? Allí, venga. Y cuando lo observes, ahí lo trabajo, lo busco, lo siento. Y mi subconsciente lo va a sacar. En psicología se usa también, en el psicoanálisis. Se eligen determinados símbolos y la persona empieza a trabajar sobre ellos. O le dice, ¿cuál te gusta? Y lo escoge. Y ahí se busca. Pero ya después no dice, no, no, ahora otro, otro. No, tendrá que llevar un tiempo trabajándote. Y después hay otro. Si tú mañana haces la misma pregunta, posiblemente te salgan otras cartas y vas a tener otras respuestas. Pero indágate en la primera pregunta, profundiza y ahí vas a tener una clave. Y si has indagado bien, no tienes que preguntar más lo mismo, porque ya Sí, lo has visto. efectivamente, es verdad, muy, muy cierto y muy bien como lo explicas, porque también ha sucedido que hay personas que preguntan una cosa, ¿no? Y todavía no ha pasado, o quizá ha pasado una semana y te quieren volver a preguntar. Entonces, yo sí suelo decirle a la persona, ¿me vas a preguntar lo mismo? ¿Ya hiciste algo? Porque si es así, no. Claro, Y me he topado con gente que me dicen, pero es que si te voy a pagar, pero no, es que yo no soy así, le digo, no es conmigo. La respuesta es esta, si tú ya hiciste las cosas acordes para que mejore la situación, entonces quizá la misma pregunta tenga otra ya otra respuesta o no necesitarías preguntar. O sea que mm, está, sí sí, es sí. cierto. A mí tampoco me gusta que pregunten siempre lo mismo porque eso es responsabilidad de cada vida, que cada uno haga lo que quiera. Y como decía Lola Flores, a veces hay que decir un si me queréis irse. Bueno, chicos, chicas, así es un placer auténtico. Gracias por este Gracias. espacio repleto de sabiduría, Michelle. Gracias, Sire, por tu participación. Gracias a todos Gracias por también. vuestra presencia. Bueno, y os espero mañana, ¿eh? Os espero mañana. Ya sabéis que mañana a las 9:15 tenemos un programa muy especial hablando un poco del grupo de almas que han decidido partir juntas hacia, bueno, pues hacia otra dimensión. Y antes, un juego maravilloso de crecimiento personal. Así que os espero mañana, programa doble. La semana que viene no hago programas. Así que gracias a todos. Y Michelle, un abrazo grandísimo. Te emplazo a que me digas algo cuando pongas el libro en marcha. Y cuando esté el libro, no te preocupes que yo te lo voy a, te envío Y el enlace de esto y todo, todos los datos los va a muy tener. bien. Y ya sabéis, amigos, que cuando tenga el libro Michelle, lo podéis ver en Amazon. Recuerda el nombre, Michelle. El ¿Recuerda el nombre? libro, Sí. sí, el libro se llama Símbolos para el alma, la ¿Mm? rueda revertida en el tarot de Marsella, es el Oh, subtítulo, genial. ¿vale? Bueno, pues chicos, 400 chicas, páginas de investigación. gracias a todos Estupendo. gracias a todos por estar. Un abrazo grandísimo. Chao. Chao, un beso, Chao, chao, adiós, Michelle. chao. Chao. Adiós, adiós. Chao, adiós, adiós.